Bendiciones a todos. ¿Cómo están, hermanos? Quiero empezar diciendo, quiero hablar acerca de la paternidad, que en el 2012 aproximadamente, habían alrededor en nuestro país como unos 26,000 niños huérfanos. Pero en la fecha del 2021 para la actualidad hay 133,000. Después del COVID, muchos perdieron a sus padres, algunos perdieron a su mamá, otros a su papá, hay otros que perdieron los dos y quedaron a disposición de casas, hogares, y entonces hay un sentimiento de orfandad en nuestras vidas, porque aunque literalmente la nación lo está experimentando, muchos de nosotros probablemente no hemos pasado por ahí. Probablemente vivimos con nuestros padres, pero nuestro padre siempre estuvo ausente. Y aunque nuestro padre dormía con nosotros, vivía con nosotros, comía con nosotros, pero no hubo una relación muy cercana como para que pudiéramos nosotros poder ser más, vamos a decir, seguros en nuestras vidas. Y ese sentimiento de orfandad sucede en muchas familias. Hay hijos que no tienen una visión sobre el futuro muy clara porque no hubo un padre que les enseñara. Un padre es el que guía, un padre es el que provee, un padre es el que prepara la plataforma para que su hijo alcance el éxito en la vida. Y el éxito no solamente es una carrera, no es solamente ser empresario o ser proactivo en muchas cosas de la vida, sino es poder mantenerse haciendo las cosas correctas durante toda la vida y ser un buen ejemplo para la sociedad. Y lamentablemente en la mayoría de nuestra cultura mexicana hay una figura paternal de muchos vicios, drogas, alcohol, inmoralidad. Hay muchas cosas que a través de diferentes medios, como es lo de la televisión, las telenovelas, que han influenciado principalmente nuestras familias, como La Rosa de Guadalupe, ¿ya? Y entonces la gente miran esas historias y luego también se acuerdan de Silvia Pinal, que presentaba su programa Hasta en las Mejores Familias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces pasaban puros casos que de alguna manera reflejaban lo que nuestro país está pasando o estaba pasando en ese momento. Entonces, pensando en eso, Dios, nosotros tenemos a Dios como, a veces como que pensamos que Dios está muy lejos y que tenemos que clamar y orar muy duro para que Dios nos escuche. Pero en realidad cuando nosotros clamamos fuerte o oramos fuerte, es para que nosotros nos escuchemos qué es lo que estamos orando, no tanto para que Él nos escuche. Pero como que tenemos esa perspectiva de que Dios está muy lejos, pero lo que Jesús vino a hacer es traernos a Dios a la tierra. Y nos lo trajo como la necesidad primordial que tenemos como seres humanos, y que es un padre. Yo estaba leyendo la Biblia y miraba yo que, por ejemplo, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Fue un hombre de convicción, un hombre de búsqueda, cometió muchos errores. Y en la parte de la paternidad, ni se diga. O sea, como papá, fue un fracaso total. Y entonces, sus hijos, cuando él ya a punto de que va a morir, empiezan a buscar de alguna manera política a ver quién se queda con el puesto, ¿no? Y algunas cosas interesantes que me encontré por ahí
era de que Adonías, que era uno de sus hijos de los mayores, dice que la Biblia que era muy guapo, el muchacho era atractivo, y entonces hizo una fiesta, se armó mientras su papá estaba enfermo, se armó de un ejército y puso un general y traía a su profeta y se rodeó de gente pesada en el reino. Y de alguna manera dice, venga, vamos a hacer fiesta, mi papá ya va a morir. Y entonces, ¿quién creen que va a quedar? Yo, ¿verdad? Así que, si ustedes me sirven, pues entonces vamos a tener buenas relaciones aquí entre ustedes y yo, les voy a seguir dando chamba, ¿cómo la ven? No, pues sí, estaban haciendo fiesta y todo. Y entonces el profeta Natán escuchó por ahí que David ya iba a morir, que Adonías estaba haciendo una fiesta por allá, y le dice a Betsabé, de la que fue mujer de Urías, que tuvo un hijo con David, que se llamaba Salomón, y le dice, hey, ponte abusada, porque Adonías ya está levantando fama que él va a ser el heredero, porque él es el mayor, y entonces le correspondía la corona al mayor. Entonces va Betsabé y David está en su cuarto, en su habitación, pide hablar con él y le dice, oh rey, pues quiero nada más que, no sé si sabías, pero Adonías ya se está casi que poniendo la corona y pues tú me prometiste que mi hijo iba a ser tu heredero, el heredero del reino. Y dice que desde ese momento mandó a llamar a Salomón, lo nombran como rey y lo llevan a un lugar para ungirlo con el profeta Natán y otros por ahí. Y dice, y denle mi mula, y lo van a sentar en mi mula y lo van a pasear por todas las regiones, ¿verdad?, del territorio de Israel, y van a proclamar a Salomón como rey, ¿verdad?, sucesor mío. Dice que así lo hicieron, y dice que cuando Adonías se enteró del edicto del rey y que ya había un nuevo rey, dijo que tuvo miedo. Uy, y dice que los que estaban con él, cada quien para su casa, huyele venado, porque si lo encontraban ahí con él, les iban a dar cuello. Entonces, pero eso no es todo. Luego viene en su casa, cuando ya Adonías reconoce a su hermano como rey, Salomón lo perdona y luego en una petición loca que este cuate hace, no sé si se acuerdan que David le acercaron a una muchacha, ella era era de Siquem, creo que era, no me acuerdo de dónde era la muchacha. La cosa es de que le llevaron a una muchacha porque ella era viejo para que le diera calor. Y cuando muere David, Adonías le pide a Salomón que le dé esa mujer. Y Salomón se enoja y le dice, bueno, y tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿No? ¿No también el reino lo quieres? Dice, lo que tú mereces es de que yo te mate. Y entonces mandó a uno de sus generales a que lo matara. Lo buscó y le dio cuello. Pero ahora vamos ahí, al grano, porque viene Salomón, toma el reinado, empieza a gobernar, y una de las cosas que él empieza a hacer, buscó a Dios primeramente para saber qué iba a hacer, porque estaba joven. Y dice la palabra de Dios que empezaron a construir el templo que su papá ya le había dejado de alguna manera los materiales, la mayoría de los materiales o los recursos ya se los había dejado. Mandó a llamar a otros personajes por ahí para que le ayudaran para trabajar lo que era la madera de cedro, para que trabajaran el bronce, para que trabajaran el oro, porque era una cosa tremenda. Tardó 7 años en construir el templo, y luego el palacio que hizo él para él tardó alrededor de otros 13 años, en total se llevó 20 años construyendo. Y durante todos esos 20 años, si usted lee la palabra de Dios ahí en Primero de Reyes,
Dice la palabra que en la lista de las personas que puso a trabajar, dice que los obligó. No dice que les pidió de favor, no era como el caso de David, que David influenciaba en su liderazgo, pero este cuate lo que hacía, que una vez llegó al poder, empezó a ordenar cómo se tenían que hacer las cosas. Y dice la Biblia que él les obligó a que ellos construyeran. Y vemos un carácter de un muchacho que empieza, sí, a tener fama porque Dios lo bendice con sabiduría, pero una de las cosas que hizo Salomón, que cuando él ofreció la primera vez sacrificio, se le apareció Dios y él se comprometió a obedecerlo. Y le dijo Dios, si tú me obedeces como David tu padre, no voy a quitar heredero de ti, y tus hijos van a heredar el trono, y le empieza a hablar por amor a tu padre David, pero tienes que ser obediente. Y entonces lo que estaba prohibido en la ley era que no debían de casarse con mujeres paganas. Y Salomón se consiguió 700 mujeres paganas. Y luego esas mujeres empezaron a endulzarle el oído y le decían a Salomón, Salomón, es que queremos adorar a nuestro Balito. Queremos adorar a nuestra diosa Astarot, ¿verdad? Y empieza a hacer templos para sus mujeres, para que adoraran ahí a sus dioses, pero no solamente eso, sino que él también participó, iba a adorar a sus dioses, y ahí es donde Dios se enfurece con él, ¿verdad? Y de ahí sigue la historia, es una historia muy larga. Pero hay una, en la historia que usted sigue leyendo, si usted sigue leyendo, dice que Dios se enojó mucho con Salomón y decidió quitarlo. Prácticamente le quitó de la casa de David el linaje de los reyes. Y hay una serie de cosas que pasan ahí. Y Salomón, llega el tiempo en que muere, ¿verdad? Y queda su hijo Absalón como, creo que sí era Absalón. Perdón, Roboam. Ya me estoy confundiendo con los hijos de David. Con Roboam, y había otro que había levantado antes, porque Roboam solamente reinó sobre la capital, que era Judá, era Jerusalén, y luego puso a Jeroboam sobre las otras 11 tribus, porque así Dios lo había profetizado, por cuanto Salomón se alejó de Dios y desobedeció. Entonces, Salomón está reflejando a un padre ausente, porque David conocía la presencia de Dios. Probablemente Salomón miraba cómo David hacía sus sacrificios, sus rituales, o sus cánticos, o todo el trabajo que tenía que hacer, pero lo más probable es que David nunca tomó de la mano a sus hijos y les enseñó y les dijo, hijos, esto se tiene que hacer de esta manera, ¿no? Y aunque cuando David le sucede el trono a Salomón, en vez de darle un consejo, dice la palabra de Dios que le dio una orden. La orden fue que no se alejara del Señor, pero no fue un consejo, fue una orden. Es muy distinto. Entonces, la manera en la que nosotros hacemos el acercamiento a nuestros hijos tiene que cambiar. Porque si nosotros tomamos autoridad y usamos el poder para decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer, van a fracasar. Y entonces David le dice a Salomón lo que tiene que hacer. Es una orden. Y por orden de David, él obedeció. Pero llegó un momento en que él tuvo que actuar de su propio corazón. Y lo que más triste que dice la palabra de Dios, que Salomón internamente nunca obedeció a Dios. Solamente siguió la orden de su papá, pero él no tenía una convicción de conocer a Dios. Sin embargo, Dios se le apareció 2 veces. Antes de construir el templo,
y cuando ya lo habían terminado, dice que una nube brillante bajó sobre el templo y habló con Salomón, y después Salomón habló con el pueblo. Pero a pesar de esas experiencias, no había una convicción realmente de conocer quién era Dios. Pero Dios en su misericordia se manifestó en la casa de Salomón. Entonces, dicho esto, vamos a leer, vamos ahora, ¿verdad? A través del tiempo, si usted ve Mateo capítulo 1, está la genealogía de Jesucristo. Y Jesucristo viene de la tribu ¿de cuál? De Judá. Por eso se dice y se canta el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Porque él es del linaje de los reyes, y por eso se dice que Jesús es rey para siempre, ¿verdad? Porque viene del linaje de los reyes. Ahora mire, Jesús viene y nos presenta al Dios lejano que nosotros vemos, ahora viene y nos lo trae a la tierra, para que a nosotros ahora podamos tenerlo cerca. ¿Ya está ahí conmigo? Vamos a leerlo juntos. Juan 14. ¿Sí les dije, no? No, Juan 14. No, hace ratito mencioné solamente Mateo 1, pero ahorita vamos a leer Juan 14. ¿Lo tienen? Dice, vamos a leer juntos. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Luego dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora mire, voy a ir rápido porque me agarré varios minutos en la introducción. Todos tenemos la necesidad de un Padre que nos da confianza, un Padre que necesitamos, un Padre que nos ayude en nuestra fe. Un Padre terrenal, necesitamos un Padre terrenal que nos provee en todas nuestras necesidades. Pues ahora viene Jesús y Él viene y nos presenta a Dios como el Padre que tanto nosotros necesitamos. Pero aquí viene el detalle, es de que dijo Jesús, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo nos tituló ya? ¿Que somos qué? ¿Padres buenos? No, padres malos, pero malos de los buenos, ¿verdad? Malos, chicos malos. Si ustedes son malos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a ustedes lo que ustedes les pidan? Ahora fíjense, cuando alguien peca, ¿cómo se siente? No, y es que ya no voy a ir a la iglesia porque es que entonces
Dios ya no me va a oír, porque pues ya pequé, pues ya me porté mal. Pero cuando su hijo de usted se porta mal, le quita a usted el apellido y lo corre, o lo vuelve a recibir. Cuando se porta mal, usted le echa juguete y después de eso lo corre y le quita el apellido y le dice, ya no eres más mi hijo. ¿Así hace usted? Entonces dice, si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Quiere decir que ahora Jesús nos está presentando a un Padre que Él nos ama tal como somos. Ahora, no estoy escribiendo un acta de licencia para pecar. Les estoy explicando qué es lo que Jesús vino a hacer. Vino a acercarnos a Dios y vino a traernos a nuestro Padre. Y cuando tú tienes una identidad de hijo, de quién eres tú en el Señor, eso te va a dar a ti seguridad. Y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo va a dar. ¿Por qué? Porque es tu papá. ¿O a poco cuando el bebé está llorando y que quiere leche, que usted ya sabe que le toca leche, el papá no le da? Dice, no, aguántate. O cuando se hizo popó, ¿para qué te haces popó? Cámbiate tú solo. No le dices, ¿verdad? ¿Qué hace el papá? Sí. Aunque apeste, le tiene que cambiar los pañales, pero se los cambia. ¿Por qué? Porque es su hijo. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y le pedimos algo, venimos con nuestra conciencia que nos acusa que nos portamos mal. Porque vivimos en un cuerpo de pecado. Y nuestra conciencia de pecado nos aleja de Dios. Y pensamos que por lo que hicimos ya Dios no nos va a dar lo que le pedimos. Perdemos nuestra identidad por el pecado. Y en realidad lo que el diablo está queriendo hacer con nosotros es un cambalache. Yo te doy satisfacción y tú me das tu identidad. Yo te doy satisfacción y tú me das, ¿verdad?, el deseo de querer agradar a Dios. Yo te doy todos los reinos del mundo, pero adórame. Y quiere hacer un cambalache para darnos un rato de placer, pero mantenernos esclavos todo el tiempo. ¿Qué es lo que hizo con Adán y Eva? Lo mismo. Los engañó, ¿verdad? Y les quitó su identidad. Porque cuando Dios viene y le dice a Adán, ¿dónde estás? No es de que porque Dios no sabía dónde estaba. Pero esa pregunta le estaba diciendo a Adán, ¿dónde estás en tu posición? O sea, donde yo te puse fue en un estandarte de hijo. ¿Dónde estás? Pero como el diablo lo bajó de ahí y le quitó su identidad, se dio cuenta que ya no tenía identidad. Cuando le dijo, ay, es que tuve miedo y me escondí y me di cuenta que estaba yo desnudo. ¿Y quién te dijo? Si tú eres mi hijo. ¿A poco tu hijo de 5 o 6 años, cuando lo bañas en el baño, se avergüenza de que tú estás ahí con él? Claro que no. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Pero a medida que empieza a conocer la maldad, ya se empieza a avergonzar, porque empieza a perder su identidad de quién es. Pero ahí es donde está el padre que debe darle la seguridad que el hijo necesita, para no avergonzarse de quién es. Entonces viene Satanás y le roba la identidad. Y cuando nos es robada la identidad de quiénes somos, entonces nos avergonzamos. Y decimos, no, ya no puedo regresar a Dios, porque Dios ya no me va a oír. Dios no me ama, porque ese es el engaño del diablo. Dios no te ama, por eso te está yendo mal, y por eso eres un fracasado, y te empieza a tirar ideas erróneas. Porque ¿qué es lo que está tratando de hacer el diablo? Convertirnos en huérfanos, quitarnos a nuestro padre, quitarnos esa figura paternal para que al nosotros estar solos,
estamos a expensas de lo que pasa en la vida. Mire, si usted va a los orfanatos o va al DIF y usted hace una investigación qué pasa con la mayoría de los niños, dentro de esos mismos lugares los violan, algunos incluso se pierden, los pierden, porque los matan, les quitan sus órganos. Es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda que eso no sale en las noticias. Pero si los niños de los orfanatos hablaran, hay un testimonio de un empresario, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy interesante. Si ustedes pueden escuchar su testimonio de él en YouTube, vayan a YouTube. Él tiene un signo, tiene 1 más 1 igual a 3. Es un empresario, no sé si lo han visto por ahí. 1 más 1 es igual a 3. Búsquenlo ahí cuando tengan tiempo. 1 más 1 es igual a 3. Y les va a aparecer este personaje y vayan a escuchar su testimonio de él. Él, lo mismo, estuvo en un orfanato, lo violaron. Bueno, cuenta todo lo que le pasó. Y cómo la figura de paternal y su identidad se la robaron. Pero después, más adelante, cuando él crece, conoció a Jesús, viene a Cristo y su vida fue transformada. Pero Dios tuvo que hacer una obra de liberación ahí impresionante. Pero eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Robarnos nuestra identidad para hacernos huérfanos. Y una vez que estamos huérfanos, ahora sí, no hay nadie que te defienda. Por eso dice la palabra, Jesús dijo que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. Entonces, eso es lo que el diablo quiere hacer. Pero Jesús vino a proveernos de nuestras necesidades. Él vino a posicionarnos. Él nos da esperanza. Él nos da dirección. Él comprende nuestras necesidades emocionales, comprende nuestras dudas. Tiene respuestas sabias. La promesa de Jesús para los discípulos era como su papá, el que intercede, ¿verdad? Por ellos. Dice, intercede al Padre para que les dé otro consolador. Yo me tengo que ir, pero yo le voy a decir a mi Padre que envíe al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y dice el verso 18, vaya conmigo en el verso 18, 14, 18. Mire, vaya al 16, y dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18, ¿qué dice? No os dejaré, ¿cómo? Huérfanos. Dice, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, ¿verdad? Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Les está afirmando su identidad. Yo no los voy a dejar a ustedes solos, porque ya se estaban preocupando porque se iba. ¿A dónde vas? Les dijo, pero si ustedes conocen el camino. ¿Cuál es el camino? Pues yo soy el camino. Y les tiene que volver a reafirmar, porque todavía no entendían quién era Jesús. Entonces, Dios, al que nosotros no podemos ver, viene, envía a su Hijo a la tierra. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la imagen de Dios. A ese Dios al que nosotros no podíamos ver, ahora viene y se hace visible. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Viene a traer al Padre a la tierra. Porque ya no nos viene a presentar a un Dios distante. Ahora nos viene a presentar a un Padre que es cercano. A un Padre que lo tienes todos los días. No es un Padre que solamente lo vas a tener los fines de semana cuando vas a la iglesia. No es un Padre que te va a acompañar todos los días, a donde quiera que tú vayas. ¿A poco no cuando íbamos a la primaria, el primer día, primer año de primaria, tú querías que tu papá y tu mamá se quedaran contigo en la primaria? ¿Sí o no? Bueno, no sé si a mí nada más me pasó.
Pero a mis hijos también les pasó. Papi, quédate conmigo, no te vayas. No te preocupes, al rato regreso por ti. ¿Ah? Y cuando los hijos se dan cuenta que vas por ellos a la escuela, ya vino por mí. ¿Eso que le va dando? Le va dando seguridad, le va dando seguridad hasta que se acostumbran. O en la guardería, ¿sí o no, Daisy? El niño no quiere quedarse, quiere que su papá se quede con ellos. Y cuando su papá los entretiene y se van, ¡ay, mi papá! ¡Quiero a mi papá! Y empiezan a llorar. ¿Por qué? Porque hay una dependencia. Y entonces eso mismo que pasa de bebés, de niños chiquitos, nos pasa ahora de grandotes y viejos con canas, nos pasa, pero de una manera distinta, porque ahora ¿qué es lo que viene el enemigo? Viene y te distrae. Y te dice, mira lo que tengo acá, olvídate de tu papá, mira lo que tengo acá. Y te trae aquí, mira, y tú dices, come. Y ahí vas de menso a comer. Y cuando ya te das cuenta, ya estás, pero hasta adentro. Y ya es más difícil salir. Y entonces viene Jesús y te dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo voy a dar. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo. Pero nuestra manera de pensar nos limita a creer que tenemos a un Padre cercano. Yo le voy a decir, a mí no me da pena decir de mi vida personal, y siempre me critican por eso, pero no lo voy a dejar de hacer, porque yo soy un sinvergüenza en ese aspecto. Para mí, mi papá nunca estuvo cerca, aunque estaba ahí, nunca estuvo. Y yo me refugié en el Señor. Literalmente yo siempre he visto a Dios con mi papá. Y he conocido a Dios como un padre. Todo lo contrario que mi papá me decía, no vayas a la iglesia, no sirvas en la iglesia. Yo hacía todo lo contrario a lo que él me decía. Pues yo iba a la iglesia, no faltaba ni una reunión. No sirvas, pues más servía yo. No lleves tu dinero ahí, pues más llevaba yo mi dinero. Me rebelé en contra de mi papá, porque él me estaba mandando a hacer todo lo contrario. Pero yo me agarré de Dios. La sufrí. ¿Por qué? Porque mi padre terrenal se negaba que yo buscara al Señor. Pero cuando yo conozco a Dios como mi padre, Él de alguna manera tuvo que restaurar todo eso dentro de mí y darme seguridad, porque yo me había convertido bien temeroso de todo. A todo le tenía yo miedo. Ay, no, es que si hago y qué tal y no, y todo era miedo. Miedo para esto, miedo para allá. Me decían allá mis amigos, no vayas a salir porque tal, te va a agarrar la migra. Bueno, ahí me quedo. Guardadito. Pero cuando el Señor me abre ese entendimiento para entender que Él es mi Padre, dije, ¿cuál miedo? Como dicen por ahí, el que tenga miedo que no nazca. ¿Cómo está? El que tenga miedo al éxito, ¿cómo? El que tenga miedo a morir que no nazca, dice el dicho, ¿no? Entonces, no, pues, qué miedo ni qué nada. Y se me quitó todo ese miedo infundido. No, nunca vas a hacer nada en la vida, nunca vas a prosperar, nunca vas a hacer... ¿Y ustedes quiénes son para decirme que yo nunca voy a hacer nada? Si yo le pido a mi Padre que Él me dé lo que yo necesito, Él me lo va a dar. Porque estoy seguro de eso. Pero entra la inseguridad cuando nosotros empezamos a vivir una vida lejos de Dios. Y es casi imposible que nosotros podamos pensar en que nos vaya a ir bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos porque es que hasta la religión en nuestro país nos han enseñado en la mayoría el Padre Nuestro, ¿sí o no? Padre Nuestro que estás ¿en dónde? Ay, no, está re lejos. Está en la Biblia, pero lo que Jesús me está enseñando, que aunque yo estoy orando de esa manera, Él está aquí conmigo.
Y está ahí contigo también. Tienes que entender que Él está contigo. Tienes que saber que si tú le pides algo, Él te lo va a dar. Pero pídeselo con fe. Es como cuando un niño le dice a su papá, mira, ahorita no me pidas nada. Cuando venga el 24 te voy a dar tu regalo. Y ahí está el niño. Papi, ¿y ya llega el 24? ¿Qué fecha estamos? ¿Y a qué fecha estamos? ¿20 qué? 21. ¿A cuántos días faltan? Ah, y ahí está el niño. Y no te lo quitas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Espérate, todavía no llega el 20, y ya llegó el 24, ¿no? ¿Qué día es hoy? 24. Y ya no hay regalo. Espérate, en la noche. ¿A qué hora en la noche? Pues después de la cena. Y ahí está el niño. Ya. Y está desesperado que quiere ir el regalo, ¿verdad? Que le dijiste. ¿Sí o no? ¿Lo creyó el niño? ¿Y qué tiene que hacer el papá? Le tengo que cumplir porque ya se lo prometí. Entonces así es Dios. Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre yo se los voy a dar. Y si tú le pides, está comprometida la palabra de Jesús. Que todo lo que le pidas Él te lo va a dar. Y entonces le vas a decir, Padre, tú sabes que yo necesito una casa nueva. ¿Ah? Dice, ay no, pastor, ¿cómo voy a pedir eso? Eso es pecado. Señor, cómo me gustaría tener una moto de esas, ¿cómo se dice? Las que brincan así en las montañas. Montañera. Alan dice, yo quiero una montañera para atravesarme todas las montañas y ir más rápido allá a mi trabajo. ¿Qué autopista ni qué nada? Ay no, pastor, eso es pecado. ¿Cómo voy a andar pidiendo eso? Y entonces nos la damos de tan santos que no nos atrevemos a pedirle al Señor cosas. Pero la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Todos los deseos de tu corazón. Pero te tienes que deleitar en Él. Cuando tú entiendes que Él camina aquí contigo, al lado, y Él es tu Padre, Él es el que te va a dar todo lo que tú quieras y lo que necesites. Tenemos que sacar de nuestra mente religiosa de que Dios está tan lejos que solamente le hace caso a los buenos. Que Dios está tan lejos que solamente le hace caso al pastor. Sácate eso de la mente. Que Dios también quiere usar tu vida para sanar enfermos, para orar por personas que están oprimidas. Dios también te usa a ti. También te escucha a ti. Porque Él sigue a su palabra, no a quien nosotros somos. Todas las cosas que pasan, los milagros que puedan suceder, pasan porque Él es soberano y porque Él así lo dijo y porque Él así lo quiere hacer. No es como tú seas, es por lo que Él es. Porque el que hace las cosas es Él, no nosotros. Nosotros solamente somos como el instrumento para llevar a cabo esa función. Pero es Él el que hace las cosas. Entonces nosotros no tenemos que dudar de lo que Dios es en nosotros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1:3 en adelante. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Nos bendijo. ¿Cómo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ok, vamos a parar ahí. Él ya nos bendijo. Todos los ángeles y todo lo que es creado en el cielo, las potestades, todo lo que fue creado, entidades espirituales saben que Dios ya nos bendijo. No sé si usted apenas se está enterando, pero ellos ya saben,
Ellos ya saben que Dios ya nos bendijo. Vamos a seguir. Y luego que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos ve el Señor? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo? Y si tú ya viniste al Señor y ya entregaste tu vida a Cristo, ¿por qué te sigues viendo sucio si Él te ve sin mancha? Seguimos. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vamos a parar ahí. El tipo de adopción que se da acá no es el tipo de adopción que nosotros conocemos. Ah, es que ese es un hijo adoptado. Es el entenado. Es que se lo recogimos de la calle. Le decían a mi hermana, una morenita. Ah, es que, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo soy más negrita? Es que tú te recogieron de la basura. Pero no es ese tipo de adopción. El tipo de adopción que está hablando ahí es el tipo de reconocimiento que se le da a un hijo judío en una ceremonia del Bar Mitzvah. Cuando ya tiene 12 años, después de que su madre y sus tutores lo criaron y lo educaron, llega a la edad de 12 años y el padre hace una ceremonia para reconocerlo oficialmente hasta entonces como su hijo. No es como nosotros que acá inmediatamente que nace ya le estamos dando el apellido y lo estamos reconociendo. En la cultura judía no, tiene que llegar a esa edad para que el padre haga una ceremonia y le dé el reconocimiento de que es su hijo legítimo. Y entonces cuando está hablando Pablo aquí para que seamos ¿qué? Adoptados ¿qué? Hijos suyos, está diciendo que nos predestinó para que nosotros legalmente fuésemos ¿qué? Hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Verso 6. ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. A ver, creo que tengo que desmenuzar. Hermano, es que eso es mucho. Pero voy a tratar de hacerlo simple. Miren. La gracia de Dios es que aunque tú peques, tú te acuerdas de que Dios es tu Padre y tú clamas a Él que Él te perdone. Él te perdona y Él te da la convicción a ti de que eres perdonado. Y quita de tu pensamiento todo pensamiento de que te acusa para que no te acerques a Él. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado te aleja de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que cuando tú oras a Dios y crees en el Señor y crees en su gracia, Él te perdona y en tu mente tú crees y lo crees así porque así es de que Él te acepta tal como tú eres? Porque la gracia de Dios es el regalo inmerecido. No lo merecemos, pero Él nos perdona. Esto es gracia. Isaí, no mereces que yo te perdone, pero por mi gracia que está sobre ti, te perdono. Mire, yo le voy a decir una cosa, que si Dios no me perdonara todos los días, ya al pisar este lugar ya estuviera yo muerto. ¿Sí o no? Todos los días el Señor nos tiene que, todos los días nosotros tenemos que rendirnos delante de Dios. Porque pecamos. ¿Sí o no? ¿O nada más yo? Todos pecamos delante de... Mire, la palabra dice que no hay ni uno bueno. No hay ni uno. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Nadie se salva aquí, solamente por su gracia. Entonces, ¿qué dice? Si usted lo puede subraye.
para alabanza de la gloria de su gracia. Porque la gloria de la gracia, miren, es como que lo más alto de lo más alto de lo más alto. O sea, cuando tú pecaste más y sentiste que te hundías más, bueno, pues su perdón y su gracia es más. Es la gloria de la gracia de Él, que aplasta tu pecado y te dice, ¿sabes qué? Te perdono. No lo mereces, pero te perdono. ¿Cuántos son merecedores de su perdón? Levante la mano. Yo sí merezco que Dios me perdone, pastor, porque yo soy bueno. Luego dice, lo cual nos hizo ¿qué? ¿Qué dice? Con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado, en Jesús. Nos hizo que fuésemos aceptados por Él. Porque el pecado nos separaba de Dios, pero la gloria de su gracia nos hace que seamos aceptados. El pecado nos rechaza de Dios, nos rechaza de la gloria de Dios, pero la gloria de su gracia nos atrae a Él y nos llama y nos hace aceptos en el amado, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre, luego ¿qué dice? Subraya esto, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aunque tú te creas el mejor pecadorazo del mundo, tienes que saber que su gracia es mayor todavía. Aunque tú creas que has pecado lo suficiente como para que Dios no te acepte, déjame decirte que la gracia de Dios es rica. Y no te alcanzaría tu pecado para ganarle la gracia de Él. Aprovecha. Porque cuando Él venga, se acabó el tiempo. Ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar, arrepentirnos verdaderamente, venir delante del Señor y pedirle perdón. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Verso 9. Léanlo conmigo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio esto. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Por qué lo hizo? Porque así se le antojó a Él. Y mire, ¿qué es lo que a nosotros no nos ayuda a poder caminar en la gracia de Dios? Les voy a decir qué es lo que nos evita que nosotros caminemos ahí. Número 1, que nos comparamos. Ay, yo sí peco, pero no tanto como este. Como dijo el fariseo, oh Señor, así dice en la Biblia, yo ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos y todo aquello, y esto y que lo otro, y soy el mero, y pero algunos que estoy viendo que no quiero decir su nombre, y el otro está diciendo, Señor, perdóname, tú sabes que fui a la feria, Señor, perdón, tú sabes que yo pequé delante de ti, Señor, y estaba pidiendo su misericordia. ¿A quién creen que respondió el Señor? ¿A aquel que estaba pidiendo misericordia o al otro que estaba? Entonces, el que se creía el mero, por estarse comparando con el otro, es más pecador que el otro. Porque lo que no nos ayuda a mantenernos en santidad es de que nosotros pensamos que somos más buenos que otros. Ay, es que yo sí peco, pero no tanto como ese. O sea, miren, si usted dice una mentira, es igual que las prostitutas que están allá en la esquina de la 20.
allá por la Aldama, es igual. Pecado es pecado. Eso está fuerte, pero eso no lo digo yo, ahí está en la Biblia. Cuando usted lee quiénes no van a entrar en el reino de los cielos, dice, primero comienza con los más terribles, los mentirosos. ¿Quién echa mentira aquí? Cuidado, tengan cuidado, hermano, porque tiene que hablar con la verdad. Pero el número uno, y nadie había pensado, ay, de verdad que no había pensado, hermano, los mentirosos. Y luego Jesús le dijo a los fariseos, tengan cuidado, porque los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios. Estos cuates, aunque muy pecadorazos son, pero cuando ellos se arrepientan y vengan a mí, van a ir delante de ustedes. ¡Wow! Eso está impresionante. Porque nosotros podemos criticar lo que vemos. Y cuando criticamos lo que estamos viendo, nosotros caemos de la gracia de Dios. Porque nosotros no nos estamos fijando en dónde estamos caminando. Y con una mentira que nosotros digamos, estamos listos también. Estamos en la misma. Y entonces el compararnos con alguien más, ¿quién lo está haciendo mejor? Hermano, deja de estar mirando al lado. Pon tu mirada en el Señor. Como le dijo el ángel a Lot, sálvate por tu vida. Escapa por tu vida. Hasta hay una canción, ¿verdad? Escapa por tu vida, le dijo el ángel a Lot. Es que Alan se está durmiendo, tengo que hacer un chiste. Pero tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor. Olvídate del de al lado. No estés mirándolo, no lo estés criticando, no te estés comparando con él. Dale tú. Que si alguien habló mal de ti, tapa tus oídos y sigue para adelante. Porque al rato se arrepiente, Dios lo perdona también y lo tienes que amar. ¿Verdad? Aunque haya hablado mal de ti, pero también Dios lo ama a él. Entonces cerremos nuestros oídos, caminemos con confianza. Y la otra cosa que nos hace falta para alcanzar la gracia de Dios es la fe. Dejamos de tener fe y se acabó el asunto. Dejamos de creer que Dios nos puede perdonar. Dejamos de creer que Dios nos ama. Dejamos de creer que podemos alcanzar la misericordia de Dios. Dejamos de creer que Dios es un Padre que está acá al lado de nosotros y que nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Y dudamos. No creemos. Porque empezamos a juzgarnos a nosotros mismos. Ay, no, es que yo me porté mal esta semana, yo pequé, hice esto, hice el otro. Y pues si yo le pido a Dios, no, hombre, pues no me va a dar nada. Tienes que creer. Lógicamente que hay un orden. Si tú te portaste mal, ¿qué tienes que hacer? Pide perdón, humíllate. No te hagas, porque dice que el que se enaltece será humillado, ¿verdad? Pero el que se humilla será enaltecido. Y al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Entonces, si tú eres altivo para no pedir perdón, el Señor te va a mirar de lejos y ahí sí tienes razón. Pero si tú quieres que Dios te mire de cerca y te diga, a ver, hijo, ¿qué quieres? Dios te perdona. Pero tienes que tener fe. Fe. Ya no mires a Dios allá lejos. Míralo acá cerca, contigo. Él está a tu lado. Dile qué necesitas, Él te lo va a dar. Todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, Él se los va a dar. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y lo sella con un amén. Le pone el broche de oro.
Y es más, si no me crees, dice Jesús, te voy a dar las arras, la garantía de que eso es así. Ahí te va, Espíritu Santo estará contigo. ¡Wow! Y aún con eso, cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas ahora, la riqueza de la gracia de Dios, la gloria de la gracia de Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas. ¿Porque somos buenos? No, porque Él es bueno. Entonces, termino con esto, con lo que empezamos. Jesús dijo, ustedes son padres malos, pero le dan cosas buenas a sus hijos. Nuestro Padre es bueno y Él siempre da cosas buenas a aquellos que le pidan. Ya nos hizo sus hijos. Ya hay un decreto que dice que somos sus hijos. No es que vamos a averiguar a ver si todavía nos va a aceptar como nuestros hijos. Ya somos hijos de Dios. Pero ahora depende de nosotros cómo miramos eso. Tenemos que romper esos paradigmas religiosos, sácate eso de tu mente, sácalo. Y no piensen, no, pues es que esta iglesia es la mejor. Sácate eso. No hay iglesia mejor. Todos somos iguales delante de Dios. Como una vez le dije a un pastor, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo te pareció la prédica? Hay maestros buenos en todas partes, dice. No es humilde para recibir una enseñanza. Pero no podemos estarlos comparando que si con quién es mejor que este y que el otro. No. Si viene una palabra, agárrala. Como dijo Pablo, ¿verdad? Escudriñad, ¿verdad? Y retén lo bueno para ti. Lo que a ti te está beneficiando, lo que te está edificando, agárralo, guárdalo. Y lo que no, pues hazlo a un lado. Retén lo bueno. Pero ve para adelante.